Bienvenidos a este video dedicado al ejercicio 734. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, para el circuito seguidor de emisor, beta se especifica en el rango de 50 a 200. Para los valores extremos hay que calcular tres incisos. El inciso A es la corriente del emisor, voltaje de base. El inciso B es la resistencia de entrada señalada ahí en la figura. Y la ganancia de voltaje definida como el voltaje de salida con respecto al voltaje de la señal. Las respuestas están a la derecha y vamos a comparar. Tenemos que llegar a esos resultados. Solución. A ver, inciso A. El inciso A, entonces, a ver, tenemos una beta de 50. El inciso A es la polarización del transistor. Y podemos obtenerla usando la malla que hay aquí, desde los 3 volts positivos, pasando por RB, por la unión base-emisor y por la resistencia del emisor. Esta malla tiene una ecuación. 3 menos 100 kilo ohms por la corriente de la base menos el voltaje de la unión base-emisor menos la caída de voltaje en la resistencia del emisor. Todo esto debe de ser cero. A partir de aquí se puede despejar lo que queramos. Corriente de base o corriente de emisor. Bueno, nos piden corriente del emisor. Entonces vamos a hacer el despeje aquí. 3 menos 100. La corriente de base se puede escribir en función de la corriente del emisor. Entonces aquí requerimos poner beta más 1. 50, estamos en el caso de 50, entonces 50 más 1 por la corriente del emisor, menos 0.7, menos la corriente del emisor, todo esto suma 0. 0.7768. Lo redondeamos igual que el libro, 0.78. Esa es la corriente del emisor. Entonces podemos decir que está correcto. Esa es la corriente del emisor. El voltaje del emisor, según la ley de Ohm, es resistencia por corriente. Esto da entonces 0.7768 volts. Y por último, el voltaje de la base. Si a 0.7768 le sumamos 0.7, obtenemos el resultado. Esto es 1.4768. Entonces está el inciso A. A ver, concordamos con el libro. Este es el voltaje del emisor, correcto, y 1.48 volts, correcto. Ahora el inciso B. Hay que calcular la resistencia de entrada. Vamos a dibujar aquí el circuito de corriente alterna correspondiente a la entrada. Aquí está el punto de base donde entra la resistencia, perdón, donde está el capacitor, donde está definida Rin. Aquí le voy a llamar voltaje de entrada. Después está el cortocircuito del capacitor y después está la base. Aquí en la base tenemos la resistencia de la base precisamente, Rb.
RB vale 100 kilo ohms. Después aquí tenemos la parte del emisor, en donde tenemos la resistencia RE y luego la resistencia RE de polarización. Esta es RE. Por aquí circula la corriente del emisor y aquí está el voltaje base emisor. Esta es RE de polarización, 1 kilo ohm. Aquí está el emisor y aquí está a través del capacitor, a través de un capacitor está una resistencia de 1 kilo ohm que juega el papel de carga. Y aquí es donde tenemos el voltaje de la salida. Entonces así está toda esta parte de la entrada. Aquí vamos a definir unas corrientes. Esta es corriente de entrada. Esta corriente se divide y una corriente 1 pasa por la resistencia de 100 kilo ohms. Y otra parte de la corriente va a la base. Y luego se transforma en la corriente del emisor. Entonces podemos escribir que RI está definida, podemos escribir que está definida como voltaje de entrada, voltaje I, entre la corriente I. Y según la ley de corrientes de Kirchhoff en la base, esta corriente de entrada es igual a la corriente 1 más la corriente de la base. Seguimos con la ley de Ohm. La corriente 1 es igual al voltaje de entrada entre RB. Esa RB vale 100 kilo ohms. Entonces aquí 100 kilo ohms. Y luego la corriente en la base está definida en función de la corriente del emisor como la corriente del emisor entre beta más 1. Beta vale 50, más 1 son 51. ¿Cuánto vale la corriente del emisor? Podemos ver que aquí está el voltaje de entrada. Aquí me parece muy claro que ahí está el voltaje de entrada. Entre suma de resistencias RE, la resistencia dinámica del transistor, y el paralelo de las dos resistencias de 1 kilo ohm. Entonces aquí puedo poner 500 ohms. Aquí puedo definir de una vez la resistencia E dinámica. Voltaje térmico entre la corriente del colector. Bueno, en este caso puede ser la del emisor. Son prácticamente iguales. Entonces aquí son 26 milivolts entre 0.7768 miliamperes. Entonces haciendo ese cálculo son 26 entre 0.7768. 33.47. Eso es lo que vale esta resistencia. 33.47 ohms. Entonces ahora sí podemos pues, ya definir esta resistencia de entrada. Entonces tenemos toda esta parte donde está la corriente del emisor, que ya dijimos que se trata del voltaje de entrada entre RE, 33.47 ohms, más 500. Podemos factorizar los voltajes y eliminarlos. Entonces aquí queda el siguiente resultado.
La resistencia de entrada vale 1 entre 100 kiloohms más 1 entre 33.47 más 500. Aquí me faltó beta más 1, me falta el 51. Entonces aquí me faltó el 51. Ahora sí. A ver, ya está corregido. Entonces aquí me falta todo esto por 51. El resultado es 21.39. 21.39 kiloohms. Ese es el resultado de la impedancia de entrada, llamada en este caso Rin. El libro que dice que es 21.3, bueno, unas pequeñas décimas. Entonces podemos darlo por bueno. Aquí, aquí y aquí. Y también aquí. ¿Qué es lo que hace falta ahora? El voltaje de la ganancia de voltaje. Ahora vamos a calcular el inciso C. Vamos a utilizar lo siguiente. Podemos ver que la entrada está así. La fuente de la señal está aquí. Aquí está la resistencia de la señal, Rsic. Aquí está el voltaje de la entrada, llamado, en la base. Y luego tenemos la impedancia de entrada. En este caso llamada Ri. Y aquí es donde está el voltaje de la entrada. Podemos ver que este modelo equivalente, este circuito equivalente, es un circuito serie. Y entonces podemos decir que el voltaje de entrada es igual a Rin entre la suma de Rin y la resistencia de la fuente de la señal, Rsic, por Vsic. Entonces, esa ecuación es importante. Pero hace falta también la otra parte. La otra parte es la siguiente. Arriba en el inciso B ya dibujé el circuito, pero aquí lo voy a dibujar de otra manera para ver el circuito de la salida. Esta es Re. Aquí está el voltaje de la entrada. Y aquí está la resistencia de polarización y de carga. Esta resistencia es el paralelo, recordémoslo, el paralelo de la resistencia del emisor y la resistencia de la carga. Aquí en esta resistencia es donde tenemos el voltaje de la salida. Y aquí también tenemos un divisor de tensión, porque toda la corriente del emisor circula en ambas resistencias. Entonces podemos escribir que el voltaje de la salida es Re, resistencia de polarización, en paralelo con la resistencia de la carga. Eso mismo puede ir abajo, más bien debe de ir abajo, y con la suma de la resistencia dinámica Re. Y aquí por el voltaje de entrada. Entonces podemos usar esos dos circuitos y determinar la relación ganancia de voltaje definida como voltaje de salida contra voltaje SIC, voltaje de la señal. Eso se parece mucho a
a la regla de la cadena en cálculo. Voltaje de la salida con respecto al voltaje de la entrada. Y luego voltaje de la entrada con respecto al voltaje de la señal. La primera relación voltaje de salida, voltaje de entrada la tenemos a la derecha. ¿Cuánto vale eso? Eso vale, a ver, no lo voy a volver a escribir, lo puedo copiar. Es toda esta parte. Es todo esto. Y luego el voltaje de entrada con respecto al voltaje SIC. Eso es del circuito de la izquierda. Ahí están los dos factores. De aquí conocemos prácticamente todo. Podemos entonces sustituir. El paralelo de las resistencias vale 500 ohms, porque las dos son iguales. Aquí también son 500 ohms. Y aquí la resistencia RE 33.47. Ahora el otro factor es Rin, es lo que se calculó en el inciso B. 21.39 kiloohms. Y la resistencia SIC, la resistencia de la señal, esa vale 10 kiloohms. Vamos a verificarlo. 10 kiloohms, sí, vale 10 kiloohms. Entonces podemos poner aquí 10 kiloohms. Y es todo. Esta es la ganancia. A ver, vamos a hacer esto en la calculadora. Todo está correcto, parece que sí. El resultado es 0.64, 0.6387. Esta es la relación voltaje de salida respecto del voltaje de la señal. Vamos a comparar con el resultado del libro. Este es 0.6387. El libro dice que es 0.64. Eso está correcto. Entonces estamos correctos. Entonces el resultado está correcto. Vamos a ponerle palomita. Vamos a darle like aquí. Ahora sí, tenemos el inciso, perdón, tenemos el caso cuando beta vale 50. Ahora hay que hacer lo mismo, pero cuando beta vale 200. ¿Es 200? Sí, 200. Podemos ocupar prácticamente las mismas fórmulas. Las mismas ecuaciones las podemos utilizar. Esto lo voy a poner aquí, en donde está beta. A ver, déjenme ver si no hay nada a la derecha. Sí, sí hay. Pues lo movemos. Ahora sí. Ahora el caso cuando tenemos beta de 200. Entonces podemos reutilizar varias fórmulas aquí. Entonces beta 200. Y aquí va el inciso A. Entonces la primera de ellas es la corriente del emisor. Hace falta nada más sustituir aquí por 200.
Entonces por aquí debo de tener la ecuación. A ver, déjenme buscarla. Debe ser esta. Es esta, pero aquí no es 50, aquí es 200. Misma ecuación, pero aquí con 200. Es 1.5359. Estos son miliamperes. El voltaje del emisor es esta corriente por 1 kilo ohm. 1.5359. Bueno, sí, así lo vamos a dejar. Esos son volts. Y el voltaje de la base hay que sumarle 0.7 a ese valor. Entonces aquí es 2.2359 volts. Ahí están los resultados. A ver, ¿qué dice el libro? Dice que es 1.54 miliamperes. Le damos like, palomita. 1.54 volts, también. Y 2.24, sí, también está correcto. Ese es el inciso A. En el inciso B, ¿dónde está la ecuación que nos ayuda? Es esta. Vemos que aquí está 51, es el producto de beta más 1. Entonces puedo reutilizar la fórmula. Puedo reutilizar esta ecuación y calcular. Por supuesto, aquí el voltaje de entrada desaparece, se factoriza y desaparece. Y entonces esto queda el paralelo. 33.57, eso no va a ser, ese va a cambiar. Y esto no es 51, esto es 201, debido a 200 más 1. Entonces aquí es 201. Y la resistencia del emisor es así, va a cambiar. Eso lo podemos calcular. Aquí del lado derecho hay un poco de espacio. Entonces la resistencia del emisor, esta de resistencia dinámica, recordemos que es 26 milivolts. Entre la corriente del emisor, 1.5359. La corriente es mayor, entonces esta resistencia debe de ser menor. $16.93. Cayó casi a la mitad, más bien a la mitad. Entonces aquí es 16.93. Entonces con esa resistencia tenemos entonces el cálculo de la resistencia de entrada. 100 kilo ohms más 1 entre 201 por la suma de las resistencias. 16.93 más 500. Ah, aquí no me entendió que estos son 100.000. Yo tampoco no me di a explicar. Entonces esta calculadora no tiene inteligencia artificial. 50.96 kilo ohms. Subió mucho. 50.96 kilo ohms. Esta es la impedancia, esta es la resistencia de entrada. ¿El resultado cuál es? Vemos el libro y dice que es 50.9. Estamos correctos. Está correcto este resultado. Y ahora el inciso C. Podemos entonces reutilizar la ecuación que está aquí. Esta es exactamente la misma y la vamos a reutilizar.
así. Entonces son los mismos valores, excepto por beta. Bueno, bueno, vamos a ponerlo bien. La resistencia de entrada es diferente. A ver, esto va aquí. Ahora sí. Vamos a recalcular. Entonces aquí no es 33.47, es la mitad. Y aquí no es 21.39. Entonces aquí es 16.93 y aquí son 50.96. Eso está aquí. Entonces tenemos aquí 16.93, 50.96 y aquí también. Eso es 0.81. El resultado entonces es 0.8086. A ver si es así o no. Sí, ese es el resultado. A ver, comparemos con lo que dice el autor, 0.8086. Entonces el autor dice que es 0.81. Entonces está correcto. Entonces podemos decir que el inciso A está correcto, el inciso B también y el inciso C. Podemos darle palomita al inciso C también aquí. A ver. Entonces sí, le podemos dar palomita y entonces el ejercicio ya está resuelto. Muchas gracias. Hasta la próxima.